vamos a ver primero lo que tiene que ver con la resolución de algunas de las preguntas, ¿ya? El periodo que nosotros vamos a estudiar se va a ubicar temporalmente desde 1831 a 1861 y tiene diferentes nombres. Se le puede llamar República Conservadora porque es el grupo social político que va a estar a cargo de estos años de gobierno. También se habla de un periodo de los decenios, porque precisamente los tres presidentes que vamos a ver nosotros duraron 10 años en su cargo, no porque el cargo durase 10 años, sino porque en ese momento existía una reelección inmediata. Y por otra parte también se le va a llamar una república autoritaria porque el presidente estaba dotado de facultades extraordinarias que hacían que este periodo se estableciera la imagen de un presidente como una figura autoritaria. Lo primero que tenemos que saber es una ubicación temporal con respecto a lo que había ocurrido durante el periodo post-proceso de independencia. Nosotros habíamos establecido que el proceso de independencia se iba a establecer desde 1810 hasta 1823 con la renuncia de Bernardo O'Higgins, y con la profesora Anita, ustedes en la clase anterior vieron precisamente el periodo que se entiende como el periodo de inestabilidad o anarquía, en donde las complicaciones por generar o por construir un buen gobierno o una buena república van a ser del ensayo y el error bastante normalidad durante ese tiempo. Cuando yo me refiero a ensayo y error es que precisamente se van a establecer diferentes constituciones para normalizar y para darle un cuerpo legal a la república, pero estas constituciones no todas van a funcionar. De hecho, nosotros vamos a tener que en el periodo que vieron con la profesora en la clase 2, vamos a tener estas tres constituciones: la Constitución Moralista de 1823, la Constitución Federal o de los ensayos federales de 1826 y la Constitución Liberal de 1828. Estas constituciones no van a ser las únicas. De hecho, precisamente se termina este periodo con el establecimiento de un conflicto bélico en el cual van a ganar los conservadores, la famosa batalla del Ircay, y los conservadores, estando en el cargo, donde estamos ahí viendo, donde dice inicio la República Conservadora, que es precisamente posterior a la guerra, a la batalla del Ircay, vamos a tener nosotros que estando en el gobierno los conservadores van a hacer una constitución, que es la Constitución de 1833, una constitución que estará vigente, como dice ahí, casi por 100 años, siendo reemplazada recién en 1925, en el gobierno de Arturo Alessandri. Dentro de la guía que tenían que hacer ustedes, o sea, dentro de los ensayos, yo puse aquí las primeras 5 preguntas que van a ser precisamente las que nosotros vamos a revisar. Pregunta número 1, dice: el periodo de la historia nacional que comprende los años de 1823 a 1830 es conocido como la Organización Nacional o de Ensayos Constitucional. Tuvo como características generales la inestabilidad de las instituciones políticas y el desarrollo de ideas republicanas, o sea, el desarrollo de ideas republicanas entre la élite dirigencial. ¿Y qué otra característica tuvo ese periodo, de las características que hablamos con la profesora Anita? ¿Alguien podría responder esta pregunta para ver qué respuesta pusieron? Viviana, ¿qué respuesta puso usted? Yo puse la D, pero lo que pasa es que estaba confundida con la B. ¿Por qué? Porque me sonaba la B, pero estuve leyendo la guía que mandó profe y en una parte salía la separación del Estado y la Iglesia Católica. Entonces como que estoy confundida. Puse la D, pero no sé. Ya. No es ninguna de las dos. Pero bien igual, porque lo intentó. Bueno. Lo intentó. Ya, otro Sí. compañero. A ver, otro que haya puesto la A, la C o la E. ¿Ya algún otro? A ver, espérenme que no veo a los participantes de este grupo. Cristóbal, ¿hizo la guía usted?
Cristóbal No, Rojas. profe, es que se me olvidó pedir el No, documento del otro día. posible. Oh, posible. Por eso no. Pero somos dos. Voy a preguntar a alguien que me la pidió. De hecho, ninguna de ustedes me la pidió, po. Camila, tú. Yo puse la E La E. La E, la Camila. ¿Y por qué? A ver, Camila, no pusiste la C, por ejemplo. porque este periodo no, como que se elimina el monopolio comercial. Exactamente, ¿no? La Camila está súper bien con la respuesta que puso. Primero, esta pregunta, cuando ya nosotros hemos tenido todas las clases que vamos a tener hasta septiembre, les va a ser mucho más fácil de responder, porque toma contenidos que van a ocurrir en un futuro. Por ejemplo, el tema de la aprobación de las leyes laicas se hace recién en el año 1883-1884 con el gobierno de Domingo Santa María. Entonces, cuando pasemos a Domingo Santa María, ustedes van a comprender que el tema de las leyes laicas se tenía que descartar. El fortalecimiento del parlamentarismo. Y yo les estoy diciendo que en este periodo la figura como principal era el presidente. Y en realidad, si ustedes se quiere hacer un análisis como político de este periodo, no hay como una figura tampoco, como que el Parlamento tampoco está por sobre el presidente, porque en realidad no se sabe ni siquiera qué opción política tomar. Entonces, así como que hay una complejización de ese tema, entonces por eso se descarta. La C, como dice Camila, el monopolio comercial era un elemento colonial, un elemento que apenas se produce el concepto de la independencia, el proceso de independencia, es lo que quieren eliminar todos. ¿Se acuerdan cuál era el monopolio comercial? Cri, 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 cri. Fabiana, tú estás en esa clase. ¿Qué era el monopolio comercial? Que todo iba por los españoles. Exactamente, que solo se podía comercializar con los puertos españoles. Recuerden eso. Entonces, cuando hay un monopolio, quien es dueño del monopolio puede controlar el precio, si esa es la complicación de los monopolios. Por eso se trata de eliminar siempre, el Estado trata de eliminar este concepto de la monopolización de algunos, ¿cómo se llama? De algunos elementos dentro de la lógica económica. ¿Ustedes conocen el canal del fútbol, el famoso CDF? Es un canal que está en la televisión por cable y tiene los derechos de transmitir los partidos que juegan acá en el torneo nacional. Y esos derechos no los tiene nadie más. Entonces, eso es un monopolio. Un canal que toma los derechos y se los apropia y no se los da a nadie. Entonces, él puede cobrar incluso un valor estimado porque las personas pueden acceder a este canal. Y eso es lo que va a ocurrir. Y siempre nosotros vamos a tener en presencia que en la economía es súper rentable crear un monopolio comercial. Pasó con el tema del confort, pasó con el tema de los pollos, hay confabulaciones para siempre establecer estos monopolios comerciales. Y en este tiempo también ocurría, imagínense, una práctica que se mantiene perpetua hasta el día de hoy. Entonces, como dice la Camila, el concepto de monopolio comercial ya no se menciona en este periodo. Y por otra parte tenemos el concepto de la separación de Estado y la Iglesia, que fue la opción que puso Viviana. Ya, para que lo sepa Viviana, la Iglesia y el Estado se separan recién en 1925. En 1925 recién se establece en Chile un Estado laico. Entonces, descartar esa opción, la opción correcta, la opción que dijo Camila, la alternativa E, de elefante, de escalera, de estúpido. ¿Ya? Pregunta número 2. Durante el periodo de organización de la República, entre 1823 y 1830, se desarrollaron diferentes normativas constitucionales, que estas son las diferentes constituciones de las que habló la profesora Anita, que buscaban dar al país una estructura institucional definitiva. Pero estas cartas fundamentales resultaron insatisfactorias por la pugna entre sus ideólogos.
los distintos sectores de la aristocracia y los caudillos militares. Entre las causas de estas confrontaciones, están hablando acá de por qué habían ciertos conflictos entre estos grupos que están mencionando. Es posible destacar. Opción 1 dice, la inexperiencia política de la élite gobernante del periodo. ¿Qué creen ustedes? ¿Está correcto eso o no está correcto? ¿Había una inexperiencia? Rachel, ¿usted? ¿Qué alternativa puso? Oh, se desconectó. Ah, no, no se desconectó. Pensé que se había desconectado. Rachel, ¿estás o no? No, paso. Paulette, Yo le puse la E. no se le entendió bien. ¿Qué letra? La E, La 1, E. 2 y 3. Ya. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que existía una inexperiencia política? Sí. Efectivamente, la inexperiencia política generó que existiesen diferentes cartas fundamentales. No había una experiencia política porque nunca había existido un Chile independiente. Pregunta, o sea, alternativa 2 dice la excesiva confianza en el poder de las leyes para organizar la sociedad. Dentro de los elementos que ustedes vieron con la profesora Anita, estaba el establecimiento de que este periodo iba a ser conocido iba a ser conocido como aprendizaje político. Y dentro del aprendizaje político, la profesora estableció que el debate y el concepto político era muy utilizado en esta época. Entonces va a haber una confianza en el poder de las leyes. O sea, ¿de qué forma yo organizo la sociedad? Lo primero que tengo que hacer es hacer una constitución. Si nos vamos al pasado, por ejemplo, cuando José Miguel Carrera estuvo en el gobierno, automáticamente él va a hacer una constitución para obviamente organizar la sociedad. Cuando Bernardo Higgins logró el proceso de independencia, también va a establecer 2 constituciones, de hecho. Siempre entendiendo que el concepto de la ley era para generar una organización, ¿no? 1 y 2 correcto hasta el momento, y dice el brusco cambio institucional que significó pasar de una monarquía a una república. Y efectivamente es un cambio súper radical, pues chiquillos, imagínense ser una colonia y que después de un momento a otro sea un país republicano. Entonces, obviamente, no se tiene el conocimiento, se cometía el error de dejar a gente que no era apta para el gobierno. Por ello, la alternativa correcta de esta pregunta es la alternativa E. Bien, Paulette. Pregunta número 3. Al comparar el periodo de organización de la República en Chile con la etapa colonial, se observan elementos históricos de continuidad y otros de cambio. Estos elementos los tienen que tener súper claros, por eso la profesora Anita los pasó con alta profundidad con respecto al tema de la continuidad y los cambios. Y aquí te está preguntando qué elementos continúan desde el pasado colonial. El mantenimiento del monopolio comercial lo descartamos, ya lo habíamos conversado, el monopolio comercial no está presente. Pero después tenemos el concepto del inquilinaje. De hecho, el ejemplo típico es que el inquilino es aquel trabajador de un terreno gigante de hectáreas, de los fundos en el sur, que precisamente en ese tiempo abundaban, porque en ese tiempo yo se los comenté en la primera clase, era un Chile con características netamente rurales, o sea, la forma de vida en ese tiempo era la hacienda y todo se desarrollaba en la hacienda. Entonces, alternativa B, correcta. La C es precisamente la Real Audiencia, un edificio y una institución colonial de España. Entonces, si usted se pone, a ver, ya, el pasado colonial pertenece a España y ahora tenemos nosotros una república chilena. ¿Ustedes creen que en una república chilena se va a estar ocupando una institución española? No, es imposible, ¿ya? La separación de los poderes del Estado, efectivamente, ¿qué forma de gobierno teníamos en el periodo colonial? Pregunta para ustedes.
Leandro, que está tan silente, ¿estás vivo? Sí, profe, estoy vivo. Ya, Leandro, ¿qué forma de gobierno había en el periodo colonial? Em, Déjeme pensarlo. Empieza con Monarquía. Bien, perfecto. Monarquía. Entonces, en la monarquía hay separación de los poderes del Estado, ¿no? No, ¿Dónde se separan los poderes? ¿En qué forma de gobierno? democracia. ¿En qué forma de gobierno? República. Bien, bien, Fabiana, ¿ya? La república. La república. Entonces, Entonces estamos diciendo aquí, ¿continúa la separación de los poderes? No, no continúa, porque efectivamente antes no existía una separación de los poderes. Antes el poder lo concentraba solamente el rey español. Y establece también que un elemento de continuidad dice ahí el sufragio censitario. O sea, de partida, antes no existía el concepto del sufragio, chiquillos. Antes las autoridades no se elegían al rey no se le eligió precisamente por voto, a través del concepto democrático que dijo Leandro. ¿No? Alternativa correcta, la alternativa B. La pregunta número 4. Si bien el periodo republicano entre 1823 y 1830 fue prolífico en materia de ordenamiento constitucional, en el ámbito social, en cambio, se mantuvo la misma estructura colonial que daba la hegemonía al grupo aristocrático, que sustentó su poderío, económico principalmente en. En esta pregunta está precisamente consultando de qué forma la aristocracia, esta aristocracia criolla, que de alguna forma manejó todo este proceso de independencia, siguió perpetuando su poder económico. Leandro, ¿hiciste tú la guía? No, profe, no estuve la semana pasada. Bien, perfecto. ¿Verdad? Que no estuvo. Pero me podía enviar el mail, acuérdense. Ya. Sí, profe. Hoy Pregunta día. 4, entonces. Acá tienen que tomar conocimiento de cómo yo, como aristocracia, mantengo mi poder. Mantengo mi poder. Entonces, empiezo a descartar los elementos que como que nada que ver. Primero, la encomienda. La encomienda es un elemento, es una relación contractual súper antigua. La encomienda se utilizaba cuando llegaron los españoles y estaban los indígenas. De hecho, la encomienda desaparece porque aumentaron los criollos, o sea, el mestizaje en nuestro país. Entonces, la encomienda es un sistema súper antiguo, la D la tenemos que descartar automáticamente. La actividad silvícola, ¿saben cuál es la actividad silvícola? Actividad silvícola, como actividad económica, la silvicultura. ¿Tiene que ver con los bosques o no? Perfecto, perfecto, Camila. Tiene que ver con la actividad forestal, ¿no? Entonces la actividad forestal en esa época es difícil de comprender que el grupo aristocrático, basara su fortuna y mantuviera su fortuna a través de la actividad silvícola, siendo que nosotros dijimos que el sistema económico en ese momento era el mercantilismo, y el mercantilismo estaba en base al tema de los recursos y los metales preciosos. Pero pasa que esos metales preciosos habían sido explotados de tal forma que ya no estaban. No estaban, de hecho. No se habían descubierto todavía vetas mineras de cobre, de plata, de oro nuevas, por así decirlo. Entonces, automáticamente nosotros descartamos estos dos elementos de actividades.
¿Y por qué también las vamos a descartar? Precisamente porque en este periodo la economía es súper mala. Es súper mala, hay una complicación económica, no hay un auge económico en este periodo. Entonces, automáticamente nosotros sabemos ya entonces que la economía, las actividades económicas nos generaron este poder que tenían los grupos aristocráticos. Si no fueron las actividades económicas, si no fue el sistema de encomienda, y por otra parte los títulos nobiliarios habían sido desaparecidos por el gobierno de O'Higgins cuando lo vimos nosotros, tenemos que era el mayorazgo. Y si el mayorazgo no es más que el hecho de que, por ejemplo, una familia fallecía y los hijos quedaban, o sea, el hijo mayor quedaba con la fortuna. Entonces, este concepto de mayorazgo va a hacer que las familias nunca pierdan su poder económico porque siempre va a estar controlado por alguien de la familia. Entonces, era súper importante tener una descendencia, una descendencia. En el momento en que no existía esta descendencia, ¿cómo se llama? Las tierras, los terrenos eran entregados. Muchas veces hay personas que no tuvieron hijos, familias que no tuvieron hijos y que precisamente sus tierras las heredaron sus trabajadores, se las entregaban a la iglesia, eh, eran confiscadas o rematadas por el Estado. Entonces hay varias características, pero lo principal es que el mayorazgo, y de hecho es un elemento que igual nosotros lo tenemos presente ahora, salvo que ahora, por ejemplo, no es el hijo mayor solamente el que se queda con los bienes, sino que se reparte de forma igualitaria para todos los hijos legales de ya sea el matrimonio en ese momento. Alternativa correcta, el concepto de mayorazgo. ¿Lo habían escuchado? El tema este del mayorazgo es un concepto que siempre aparece. O sea, como que lo más probable es que cuando le hicieron clase a ustedes en segundo medio, le hablaron sobre el mayorazgo. ¿O no? Por lo menos a mí no, profe. Ya, pero ahora lo sabe. Mayorazgo viene del hijo mayor. Los bienes quedan para el hijo mayor. Así de simple. Entonces, si yo tengo una empresa y tengo un hijo, o sea, y tengo un hijo, obviamente mi empresa va a quedar en manos del hijo. Y así, de alguna forma, esta familia va a seguir detentando este poder. Pregunta número 5. Durante la organización de la República, los distintos sectores liberales de la aristocracia nacional propiciaron la construcción de un Estado que protegiera los derechos y libertades de las personas. Estos principios políticos estaban inspirados en. Durante la organización de la República, los distintos sectores liberales de la aristocracia nacional propiciaron la construcción de un Estado que protegiera los derechos y libertades de las personas. Estos principios políticos estaban inspirados en. Camila, ¿qué alternativa puso? La ¿Le complicó esta pregunta o no, Camila? no, ¿No? no mucho. De hecho, es una pregunta súper concreta y la respuesta la encontramos en la propia, ¿cómo se llama? El propio enunciado. Cuando hablamos de sectores liberales, ¿no? Y los liberales, ¿por qué se llaman liberales? Porque abogan por la libertad y los derechos. Y ahí se abogan también por el concepto del pensamiento liberal y la ilustración, que son elementos que nosotros habíamos visto en la primera clase como causas externas del proceso de independencia. ¿No? Entonces, de alguna forma, este liberalismo se va a hacer presente. Ahí está la resolución, pero no la voy a mostrar tanto porque hay algunos que no la han hecho, así que para que no se sepan la respuesta. Organización de la República. Organización de la República. Y ahora sí, ahora estoy. Ya. Lo primero que tenemos que saber entonces es que cuando hablamos del periodo de organización de la República vamos a tener estos dos elementos súper esenciales. Primero, el tema de los ensayos constitucionales. Van a haber varios ensayos constitucionales, 3, 1823, 1826,
1828, y por otra parte vamos a encontrar un conflicto permanente entre dos grupos que se divide la aristocracia. Cuando yo les comenté en algún momento que siempre hay unas divisiones sociales, por ejemplo, en el periodo colonial nosotros teníamos a los criollos y los peninsulares, y después ya cuando llega el proceso de independencia vamos a tener algunos que van a apoyar a O'Higgins, otros que van a apoyar a Carrera y Rodríguez. Después de eso van a haber unos que van a estar a favor de Bernardo O'Higgins, otros que van a estar en contra. Y después de que renuncia O'Higgins, también vamos a encontrar ese mismo conflicto, porque hay algunos que quieren conservar así como elementos del pasado colonial, pero hay otros que quieren algunos cambios y se guían más por el concepto de la libertad, de la ilustración, de los elementos republicanos. Entonces, este conflicto, esta pugna entre dos grupos de la sociedad que son de la misma clase social, los dos son aristócratas, pero unos son conservadores y otros son liberales, se va a dar en todo este periodo. O sea, nosotros ahora tenemos que, vamos a hablar sobre la República Conservadora precisamente porque son los conservadores los que se quedan a cargo de la política, pero por otra parte, vamos después a saber que después de la República Conservadora empieza la República Liberal. Entonces, precisamente, parte de este conflicto ideológico, este conflicto social, también se va a ver representado en lo que son la república o los periodos republicanos que vamos a tener nosotros en la historia de Chile. Y como siempre hay elementos de oposición y hay elementos oficialistas, nosotros vamos a tener que durante la República Conservadora, el grupo que va a estar complicando de alguna forma e instando a los cambios va a ser precisamente el grupo oposicionista a estos conservadores, que eran precisamente los liberales. Se les conoce así como vulgarmente como pelucones, pipiolos, pero esa cuestión es como parte de esa historia que no es necesario saberla. En realidad tienen que saber ustedes que es conservadores y liberales, que unos querían conservar de alguna forma elementos del pasado aristocrático y otros querían renovar de alguna forma el concepto de pensamiento más ligado al tema de la Revolución Francesa, la Ilustración y las revoluciones liberales que van a empezar a producirse en Europa precisamente posterior a la década de 1940. Este conflicto va a detonar 3 veces a lo menos. Va a detonar en 1829, 1830, que es el famoso conflicto que vieron con la profesora Anita. Después va a tener una batalla, una especie de revolución en 1851 y después en 1859. En los tres van a llegar a las armas, ¿ya? Van a llegar a las armas, una especie de guerras civiles, por así decirlo. Y la que va a dar inicio, o el génesis del proceso del periodo conservador, va a ser la batalla de Lircay, en donde ganan los conservadores, gana Prieto, el general Prieto, con ayuda de un caballero, un comerciante, que es como súper conocido en la historia de Chile, que es Diego Portales, que los que leyeron la guía, se le mencionaba bastante a Diego Portales por una importancia política, económica de ese periodo. La batalla de Lircay entonces va a dar inicio a lo que es la República Conservadora. Y la República Conservadora es súper importante. Primero, saber que es desde 1831 a 1861, porque ya desde 1861 comienza la República Liberal. Es conocido este periodo porque se promulgó lo que sale allí, que es la Constitución de 1833, y precisamente esta Constitución va a ayudar a la organización de la República, y es acá, en este periodo, con los conservadores, que se va a establecer el asentamiento organizativo de nuestro país de una forma ejemplar, y vamos nosotros a tener un crecimiento en diferentes áreas. O sea, no solamente nos vamos a organizar políticamente, sino que vamos a empezar a crecer económicamente, vamos a empezar a crecer culturalmente, la sociedad se empieza a modificar y en realidad es un periodo, como dice ahí, de bastante estabilidad y de bastante crecimiento. Sin embargo, siempre van a estar estos conflictos que le dije yo, le estoy mencionando entre los conservadores y los liberales, siempre van a estar. ¿Ya? La Constitución de 1833 se establecía por Egaña,
Y se dice que la Constitución de 1833 en realidad es como un autor escondido en todo esto que es Diego Portales, como que se establece que todo el pensamiento portaliano, que después lo vamos a ir viendo de Diego Portales, se va a reflejar en lo que es la Constitución de 1833, pero no es, o sea, no fue él quien la escribió. En el periodo conservador vamos a tener bastantes hechos, obviamente yo siempre le estoy comentando el tema de las líneas de tiempo, lo tiene que tener como bien a conocimiento el tema de las líneas de tiempo y sobre todo de los hechos o acontecimientos que ocurren en este periodo. Por ejemplo, la República Conservadora, lo vuelvo a repetir, comienza con la batalla del Ircay, y dentro de este corto periodo, que en realidad fueron 30 años, vamos a tener nosotros diferentes elementos y diferentes cosas que vamos a ir viendo con todos los presidentes. Con todos los presidentes pasaron cosas. Por ejemplo, en el gobierno de José Joaquín Prieto, que fue desde 1831 a 1841, se va a vivir un conflicto bélico contra Perú y Bolivia, establecidos como la Confederación Perú-Boliviana, como dice ahí, desde 1835 a 1839. En el segundo gobierno conservador, del gobierno de Manuel Bulnes, se van a establecer diferentes elementos, se empieza a crear soberanía en algunos territorios, se empiezan a fundar ciudades, empieza el tema de la revolución tecnológica, porque empieza a llegar el concepto de la modernidad a nuestro país, estableciendo, por ejemplo, las primeras líneas férreas, el concepto de los telégrafos. Se va a fundar la Universidad de Chile también en ese periodo. Y el último presidente, Manuel Montt, es quien vive el periodo político más álgido, por así decirlo, más complicado contra esa pugna que estaba entre los conservadores, que eran ellos, los presidentes, contra los liberales, que eran gran parte del pueblo. Y precisamente se van a dar estos dos conflictos que les dije yo, que son las guerras civiles o las revoluciones de 1851 y de 1859. Y entre medio de esto vamos a tener un conflicto súper importante entre la Iglesia Católica y el Estado. No se alarmen si no nos pasamos con profundidad, porque después van a ir apareciendo, ¿ya? Se tienen que saber entonces que estos van a ser los tres presidentes del periodo conservador: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes Prieto, su segundo apellido era Prieto, adivinen, adivinen de quién era familiar, y por otra parte, Manuel Montt. Los primeros dos son militares, y militares exitosos. El primero, José Joaquín Prieto, había derrotado a los liberales en la batalla del Ircay, y es por eso que sale proclamado y fue una buena opción política para la gente de esa época, porque era militar, porque había vencido y todo eso. Y un elemento que estábamos conversando en la clase de hoy en comprensión histórica, cuando les dije yo, no se alarmen, porque siempre lo militar y lo político van a estar de la mano en nuestro país. Y sobre todo aquí, imagínense, los primeros dos presidentes del periodo conservador son militares. Vamos con el primero, José Joaquín Prieto. Desde 1831 a 1841 entonces se inicia lo que es la organización definitiva de la República. Primero que todo, tiene un muy buen ministro de Finanzas, que en una parte va a ser Diego Portales, pero ese no es el buen ministro, sino que es Rengifo, se llama el caballero, y que precisamente se empieza a ordenar las arcas fiscales, se empieza a negociar, empiezan a aumentar algunos aranceles de aduana, se empieza efectivamente a comercializar algunos productos, generalmente algunos ¿cómo se llama? Minerales preciosos, producto de que, como dice ahí, en 1832 se descubre un mineral de plata, precisamente en el lugar de lo que es actualmente la comuna de Chañaral. Vamos a tener nosotros también que hay una deuda gigante, y hago énfasis en el tema de la deuda porque después, cuando hablemos sobre un conflicto, se va a originar precisamente por esa deuda. Chile tiene una deuda gigante con Inglaterra. Esa deuda gigante con Inglaterra la adquiere Bernardo Higgins, imagínense, de ese periodo. Casi 10 años atrás, Bernardo Higgins había organizado un ejército que era el Ejército Libertador del Perú, o la Expedición Libertadora del Perú. Y eso lo financia con dinero que se lo presta Inglaterra.
Chile en realidad es más que nada un intermediario, porque ese dinero que pidió Chile a Inglaterra fue para organizar la liberación de Perú. Y Perú se compromete a pagar esa deuda, pero esa deuda al final no la paga Perú, entonces la termina pagando Chile, ¿no? Entonces es como si yo le pidiera a ustedes eh, que me sacaran un préstamo en un banco y yo después se lo dejo de pagar. Entonces, ustedes sí o sí adquiere la obligación de sí o sí tener que pagarlo, o si no van aumentando los intereses y cosas así. Lo mismo estaba pasando con Chile en ese tiempo. Y resulta que también otra de las características principales es que se establece, como dice ahí, la Constitución de 1833, que después vamos a ir analizándola. Otro elemento principal dentro de este periodo es que aquel personaje, Diego Portales, que era ministro, va a ser testigo de un levantamiento, de un motín, y precisamente lo toman preso. Justo él había ido a ver el ejército y toda la cosa, y lo toman prisionero. El motín no resulta de la forma correcta y Diego Portales es asesinado. ¿Mm? Y esto va a traer varias consecuencias que de ahí igual también lo vamos a ir comentando. Esto va a producir, ya que detone completamente la guerra contra la Confederación. La guerra contra la Confederación, si bien había comenzado ya desde 1835, tenemos nosotros los primeros vestigios de una guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Vamos a tener precisamente que la muerte de Portales causa una motivación extra al gobierno chileno, a la población chilena, para que efectivamente participe nuestro país en este conflicto bélico y sea apoyado por la población. Precisamente porque se establece en las noticias y los medios de comunicación en ese tiempo, establecen que Portales había sido asesinado por la Confederación Perú-Boliviana. Entonces eso lleva a que la gente empiece a apoyar, independiente que no le gustaba, por ejemplo, Portales, pero que lo hayan matado unos peruanos, que lo hayan matado unos bolivianos, como que esa xenofobia existía ya desde este periodo. Va también a comenzar un concepto del desarrollo educacional, que en realidad el desarrollo educacional se va a mantener durante todo este periodo, pero en la próxima clase, desde 1861 en adelante, vamos a tener nosotros un mayor auge en el concepto educacional. Y obviamente va a favorecer este desarrollo educacional todo lo que tiene que ver con la importación de maquinaria, de libros, como dice ahí, de elementos científicos y de hecho de personas. Vamos a tener nosotros que muchas personas en este periodo, muchos intelectuales van a empezar a visitar nuestro país, fomentado obviamente por el Estado. La Constitución de 1833 es un elemento que va a estar presente, como dije antes, casi 100 años, y de alguna forma establece ciertos elementos que nosotros vamos a ir viendo. Como toda constitución, va a tener cambios y va a tener modificaciones, que nosotros a lo largo de las clases las vamos a ir viendo. Las reformas constitucionales, por ejemplo, en el periodo liberal van a haber reformas constitucionales. Precisamente porque, lo que yo siempre comento, las constituciones tienen que tener modificaciones, tienen que tener cambios, no se puede permanecer a largo tiempo la misma constitución. O sea, por ejemplo, se pone uno a analizar el tema de la constitución de 1980 en la actualidad, y resulta que la Constitución de 1980 ya como que no nos representa como sociedad, sino que queremos otra Constitución. Entonces ahora está este tema del apruebo y rechazo, y precisamente es para construir una Constitución que las futuras generaciones, a lo mejor vuestros hijos, sus nietos, van a decir, oh, esa Constitución antigua que ya no sirve para nada, y la van a querer cambiar. ¿Por qué? Porque así es, la sociedad va progresando y va evolucionando. Dentro de la Constitución de 1833 vamos a tener nosotros, las dividimos ahí, características generales, el tema del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lo que más nos importa es el tema de las características generales, ¿ya? Se establece que un Estado unitario en el cual una Constitución va a regir para todo el continente, o sea, perdón, para todo el país, para todo el territorio nacional. Vamos a tener nosotros un gobierno republicano, se establece el concepto de la separación de poderes, por eso vamos a tener el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Se establece un sistema electoral censitario.
en donde tenías que cumplir ciertos requisitos para poder votar. Esos requisitos están caracterizados y explicados súper bien en la guía que se les envió a los que me la pidieron, obviamente. Podían votar los hombres casados mayores de 21 y si eran solteros mayores de 25. Acá faltan elementos, por ejemplo, tenía que saber leer y escribir, tenía que tener un terreno. Entonces, alrededor era un 1% de la población, lo mostró en un gráfico, se mostró en un gráfico la clase pasada, entonces precisamente eso complicaba y no se habla tampoco de un sistema democrático a totalidad en ese periodo. La mujer, por lo visto, nosotros recién hoy nos dimos cuenta que en 1930, en 1940 va a empezar a aparecer dentro del concepto político. Antes era invisibilizada. La religión católica es la religión oficial, la religión católica apostólica románica, es la religión oficial y de alguna forma hay exclusión de la otra, del ejercicio público de otras religiones. O sea, si tú, por ejemplo, eras protestante, no podías generar no podías generar elementos públicos para demostrar que tú eras protestante. El Poder Ejecutivo tenía una elección indirecta, permitía la reelección, por ejemplo. Quienes estaban a cargo de estas elecciones eran los intendentes, y los intendentes chistosamente eran elegidos por los propios presidentes, por eso se dice que en este periodo había mucha intervención electoral. Imagínense que quien controla las votaciones es una persona fiel al presidente. Entonces, por eso el presidente podía elegir a su sucesor y no había problema porque quien controlaba el tema del sistema de votaciones era la misma persona que había destinado el propio presidente. Entonces se daba una lógica de mucha intervención electoral. Tenía facultades extraordinarias que existen hasta el día de hoy, por ejemplo el tema del derecho a veto, que era lo que se pensaba que podría haber hecho el presidente Sebastián Piñera con el tema del 10%, y de alguna forma tenía facultades extraordinarias como por ejemplo establecer el estado de sitio en donde los militares tomaban las calles de lo que eran las ciudades principales en ese tiempo. ¿Ya? Ejerce el concepto del patronato sobre la iglesia. El patronato, para que ustedes sepan, es la característica que tiene el gobierno para tomar decisiones por sobre la Iglesia Católica. O sea, esto quiere decir que la Iglesia Católica está como sometida o subordinada al Estado. No es un organismo autónomo e independiente. Entonces están conectados acá y es súper importante eso porque le da mucha importancia al tema católico. Entonces imagínense la Iglesia Católica sometida al presidente y el presidente católico, entonces entre ellos dos se generaba un tema súper complejo contra los liberales, porque los liberales decían, oye, ¿por qué tenemos que ser católicos si a mí no me gusta esa religión? Ellos decían eso, no yo. ¿Ya? O sea, a mí tampoco me gusta el tema de las religiones, pero lo que voy yo es que los liberales en ese tiempo tenían bastante complicación con ese tema. El Poder Legislativo se encarga precisamente de lo que hace hoy, legislar, aprobar, rechazar, y dentro de esta aprobación se establece una ley súper importante, que son las famosas leyes periódicas. Las leyes periódicas son importantes a futuro. Recién en 1891 vamos a tener un conflicto entre el Congreso y el presidente precisamente por esa ley de la aprobación del presupuesto. Una aprobación del presupuesto que se da hasta en la actualidad. El presidente presenta un presupuesto para gastar el próximo año, por ejemplo, Piñera, se lo presenta al Congreso y el Congreso lo va a discutir, lo va a aprobar o lo va a rechazar, le va a hacer modificaciones en ambas cámaras. Entonces, el presupuesto es un elemento que no solamente lo establece el presidente, sino que también la decisión la van a tomar las personas del Congreso. Y por otra parte tenemos el Poder Judicial, que está dirigido por la Corte Suprema. La Corte Suprema es el máximo organismo judicial en ese periodo y va a ser quien va a administrar y aplicar el tema de la justicia. Cuando yo les dije antes que en este periodo no solamente se empezaron a importar productos tecnológicos,
libros y cuestiones científicas, y también les dije que se van a empezar a importar personas, ¿no? Se van a empezar a importar los intelectuales que van a asentar mucha y que van a tomar mucha importancia en este periodo. De todo, ¿ya? Llegan de diferentes países, de diferentes disciplinas. Si usted los lee allí, son varios conocidos, ¿ya? Varios van a tener aportes fundamentales. Domeico, por ejemplo, con el tema del conocimiento geólogo, va a descubrir nuevas macroformas. De hecho, hay hasta una cordillera que en el sur que se llama la cordillera de Domeico. Y obviamente un geólogo tiene mayor conocimiento del tema de los minerales y va a servir también para que Chile siga apuntando al tema de la extracción de minerales, de la extracción minera, perdón. Andrés Bello, también un venezolano, un abogado, que precisamente viene a Chile, funda la Universidad de Chile, crea los primeros abogados acá en nuestro país. Philip, por ejemplo, va a ser quien establece la colonización de Yanquihue y de todo el sector de allá de Puerto Montt, Puerto Vara y todo ese sector. Y así nosotros vamos a tener que, por ejemplo, Rugenda es muy conocido porque era un pintor que precisamente en el Museo Histórico Nacional vamos a tener nosotros muchas pinturas de Rugenda porque es quien se dedica a pintar lo que estaba ocurriendo en esa época y es como una especie de fuente de aquel periodo. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana ha tenido tres fechas, si se fijan. En una diapositiva salía 1835, en otra diapositiva salía 1836, y en otra diapositiva, o sea, en la de ahora, aparece 1837. Y es precisamente porque son varios los conflictos que anteceden a esto, ¿no? A esto a lo que vamos a hablar. Pero en realidad el conflicto general se da precisamente en este periodo que sale, desde 1837 a 1839. Como dice ahí, Andrés de Santa Cruz se da cuenta o aprovecha en realidad un conflicto civil que estaba ocurriendo en Bolivia y va a tomar el poder, anexando a Perú. Al hacer esta anexión, en Chile se va a temer por el concepto de la independencia, porque lo que quería Santa Cruz era establecer, como dice ahí, el imperio incaico. Y el imperio incaico, en su máximo esplendor, ocupó Chile. Los incas llegaron hasta la ciudad de Santiago. Va a ser explícito ahí en la calle San Diego con Alameda. Hasta ahí llegaba el camino del Inca. Y resulta que este establecimiento de un proyecto para que se establezca un nuevo imperio incaico complicaba un poco el tema de la independencia de Chile. Por eso los chilenos como que se van a oponer a esto. Otra de las causas también es que existe esta deuda pendiente, que era lo que yo les mencioné antes, la deuda que había adquirido Bernardo O'Higgins con Inglaterra para liberar al Perú, que Perú se había comprometido a pagarla, pero no la ha pagado todavía. Y por otra parte, existe una rivalidad compleja, porque en ese tiempo no existía el canal de Panamá, entonces todos los que venían de Europa no se iban por Asia para llegar a América. No, pues cruzaban el Atlántico, tenían que pasar por el Estrecho Magallanes, y ahí en el Estrecho Magallanes tenían dos opciones: llegar al puerto de Valparaíso o al puerto del Callao. Va a haber un conflicto comercial precisamente porque el primer puerto que llegue es donde va a aparecer la mejor mercancía. Entonces, geográficamente, el primer puerto que va a aparecer es Valparaíso. Pero Perú, inteligentemente, allá en el Callao, disminuían, por ejemplo, los aranceles, no te cobraban tasas por la utilización de los almacenes francos, que es donde guardan todo lo que es la mercadería. Entonces, hay un conflicto comercial ahí. ¿Quién se queda con los productos? Y por otra parte, no, pues nada por otra parte, pues esas son las tres causas. No hay otra parte. Esas son las tres causas. Dentro del desarrollo, nosotros vamos a tener elementos diplomáticos y elementos bélicos en esto.
Diplomático, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Mariano Ogaña, quien había redactado la Constitución de 1833, va a ser enviado como diplomático a Perú para dar solución vía pacífica a este conflicto bélico, dar solución al tema de la deuda y cosas así. Pero no va a dar, o sea, no se va a solucionar esto, y en 1836 Chile va a declarar la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Una guerra que no había sido apoyada por todo el pueblo, por toda la población, por todos los políticos. Pero ya cuando ocurre lo de Portales que les dije yo, va a provocar que este conflicto, que esta guerra, se trastorne popular. Dentro del desarrollo de este conflicto vamos a tener dos expediciones, una a cargo de Manuel Blanco Encalada, quien estaba a cargo de la escuadra marina, quien había sido también presidente de la República en 1826. Va a establecer, va a tener así como una victoria, como dice allí, porque va a firmar el primer tratado, que es de Paucarpata, que va a ser rechazado principalmente por Chile porque no hay cambios, no hay modificaciones, no hay solución a las problemáticas que se estaban estableciendo para el gobierno chileno. Por ejemplo, se establecía que Chile tenía que devolver los 3 barcos que habían tomado los chilenos, ¿no? Se los tenían que devolver a Perú. Por otra parte, el ejército chileno debe regresar. Eso era lo que decía Santa Cruz. Debe regresar, y así nosotros vamos a establecer, por ejemplo, pagar la deuda. Pero en realidad, en la práctica, la deuda no se va a pagar. Es reconocida, pero no pagada. Y por otra parte, en este tratado, que va a ser rechazado unánimemente, se establecía que Chile tenía que reconocer como país autónomo la República, o la Confederación, perdón, Confederación Perú-Boliviana. Chile va a rechazar esto y va a mandar en su segunda expedición a Manuel Bulnes. Y Manuel Bulnes va a participar en la famosa batalla de Yungay. Y la batalla de Yungay es donde la Confederación es derrotada, desaparece, se desmorona este concepto de la Confederación y este sueño que tenía Santa Cruz de establecer un imperio incaico nuevamente, y Chile vuelve a casa con su primera victoria como país independiente, y una victoria que no va a estar, ahí sí, una victoria que no va a estar precisamente olvidada, siempre se va a mantener presente. De hecho, nosotros tenemos el barrio de Yungay, y en el barrio de Yungay hay la figura del roto chileno, y la figura del roto chileno tiene mucho que ver con lo que pasó precisamente en la batalla de Yungay. Dentro de las consecuencias que vamos a tener de esta guerra de la Confederación, va a ser obviamente, se va a afianzar el concepto de la nacionalidad, de la identidad del chileno, porque como es el primer conflicto bélico que se va a desarrollar. Por otra parte, Chile se va a transformar en el país o la potencia dominante en el Pacífico. Su puerto, que va a ser el puerto de Valparaíso, va a adquirir una importancia súper grande en los periodos presidenciales posteriores. Y por otra parte, Manuel Bulnes se estableció como un nuevo héroe dentro de nuestro panteón de héroes nacionales. Un héroe que en realidad después pasa al olvido, y en realidad siempre nos acordamos de los mismos, ¿ya? Pero Manuel Bulnes sí tiene este concepto de importancia, que precisamente le va a dar la opción y le va a dar también como resultado que él sea el futuro presidente de nuestro país. En el gobierno de Manuel Bulnes, ¿ya? Vamos a tener principalmente que este elemento de identidad, este elemento de nacionalismo, se va a trasladar también a las diferentes esferas culturales y sociales, ¿ya? Va a haber un nacionalismo, pero no un nacionalismo, no lo asimilemos al concepto de nacionalsocialismo de la Alemania nazi o de la Italia fascista, no, sino que un nacionalismo que se basa en el concepto cultural. Va a aparecer primero, o sea, la primera escuela de preceptores establecida por Domingo Faustino Sarmiento. Recién en el año 1842, los preceptores son, por si acaso, para que ustedes lo sepan, los profesores. Ya se empiezan a hacer las primeras escuelas de
de profesores. Se va a crear la Universidad de Chile. Hay un elemento aquí súper importante que tienen que saber. Una vez apareció en una de las pruebas de selección, o sea, de selección universitaria, que precisamente no es que se crea una Universidad de Chile, lo que pasa es que se modifica el nombre. La universidad ya estaba creada, había sido creada en el siglo XVIII, precisamente por los españoles, y se llamaba la Universidad Real de San Felipe. La Universidad Real San Felipe, ubicada en el mismo lugar, va a ser cambiada y pasa a llamarse la Universidad de Chile. ¿Ya? La Universidad de Chile es la que nosotros vemos cuando estamos en el Paseo Humada, en el metro. ¿Cómo se llama ese metro? Universidad de Chile. ¿Ya? Sí, ¿y por qué se llama Metro Universidad de Chile? Porque está la Universidad de Chile afuera. ¿Ya? Y el Metro Universidad Católica también se llama Universidad Católica porque precisamente está afuera de la Universidad Católica. ¿Ya? Si los nombres de los medios igual tienen que ver de repente con el tema de lo que hay afuera. Entonces en 1842 se crea la Universidad de Chile y súper importante esto, los liberales abogan porque no solo la Iglesia Católica establezca, por ejemplo, el tema de quienes se pueden casar, porque aquellas personas que no eran católicos y se querían casar no podían hacerlo porque era la Iglesia Católica la que lo hacía. Y cuando, por ejemplo, si alguno de ustedes o alguno de sus papás como que se ha casado por la Iglesia Católica, tienes que cumplir ciertas obligaciones católicas para poder casar. Tienes que hacer la primera comunión, tienes que estar bautizado y diferentes otros elementos. Imagínense que ya en este periodo Bulnes va a generar como cierta libertad para que los no católicos pudieran ya empezar a hacer algunas modificaciones para que en un futuro no inmediato, existiese la posibilidad de que la Iglesia Católica no fuera la única institución que pudiese casar. Y ahí cuando después, más adelante, se va a formar el tema del registro civil. Durante el gobierno de Prieto se logra pagar una deuda externa y apoyado gracias a Manuel Rengifo. Había sido parte del gobierno de Prieto como asesor, había sido y era en este momento ministro de Hacienda. Manuel Rengifo va a, imagínense, a pagar la deuda externa, o sea, no se le pidió ayuda a Perú para pagarla, no, Chile la va a pagar. Y de aquí en adelante, nuestro país tiene un despegue económico brutal, brutal, a través del concepto del liberalismo y todo eso. Importante es que en este periodo, y cuando lean la guía, o los que la leyeron, aparece un elemento cultural bien importante, y es que los jóvenes liberales, muchos jóvenes, se empiezan a organizar. Y se empiezan a organizar, en ese tiempo no existían los partidos políticos, pero eran como agrupaciones sociales. Y dentro de estas agrupaciones sociales va a existir el famoso movimiento intelectual de 1842, es donde va a estar Andrés Bello, donde va a estar Francisco Bilbao, Victorino Lastarria, Fermín Vivaceta, diferentes figuras emblemáticas que vamos a tener nosotros y que vamos a ir viendo a partir de la historia. En este periodo están jóvenes ellos, ¿ya? 17, 18, 19 años, pero ellos van a participar en todo el espectro político más adelante. De hecho, sobre todo cuando los liberales, que son ellos, queden a cargo de la política, van a tener también su gobierno. Vicuña Maquena también estaba acá. Y obviamente en este periodo hay una gran influencia, como siempre, del tema de las ideas extranjeras, pero sobre todo las ideas que tienen que ver con el liberalismo, ¿ya? Hay un periodo que son las revoluciones liberales en Europa, en donde los países que se les había impuesto la monarquía posterior a la derrota de Napoleón, los países comienzan sus procesos de revoluciones liberales. Y estos cabros, todos también, pasaba lo mismo que había pasado con aquellos que habían guiado el proceso de la independencia en Chile. Estaban en Europa, habían ido a estudiar, como eran de la aristocracia chilena, generalmente iban a estudiar al extranjero, iban a viajes y tomaban conocimiento de lo que estaba ocurriendo en una Europa que está sumida en el concepto de la revolución y contraria al concepto de la monarquía. Los liberales asumían y establecían mucho de que el conservadurismo en Chile se basaba mucho en los ideales monárquicos que tenía antes, una autoridad bien fuerte, dotada de poderes especiales, entonces siempre se estaba en contra
de la monarquía, y en el caso chileno se estaba en contra de los presidentes autoritarios. Dentro de todos los presidentes que tenemos, Prieto, Bulnes, Simón, el presidente Bulnes fue el presidente menos conservador de aquellos. Algunos que dicen más liberal, pero en realidad no fue liberal, menos conservador, no fue tan tajante, no utilizó mucho la milicia ni sus atribuciones especiales. Perdón. Durante el gobierno de Manuel Montt, importante el concepto de que ya estamos en plena revolución industrial en Inglaterra, comienza a llegar el tema del ferrocarril, y vamos a tener nosotros que los cauciños, la familia Cauciño, se va a hacer de un mineral súper importante, el betún o carbón, y lo va a empezar a explotar en Lota. A ustedes, por ejemplo, le hacen leer siempre un libro que es la cuestión de subterra, subsole. No sé cuál no sé cuál le hicieron leer. Le hicieron leer alguno, ¿cierto? ¿O no? ¿Leyeron alguno? De repente ven hasta las películas. Si quieren ver cómo era Chile en ese periodo, hay una película que se llama Subterra. Una película re buena. Y ahora principalmente lo que está ocurriendo con la minería de carbón en ese periodo. La familia Cousiño ahí ya empieza a formar una fortuna que va a ser gigante. Después, de hecho, ellos son los primeros que traen la electricidad a nuestro país y todo eso. En 1851, perdón, también se va a establecer el tema de la inauguración del ferrocarril, en su tramo cortito, en realidad, Copiapó a Caldera, que es un trayecto súper corto. En realidad están juntas estas comunas en la región de Atacama, la tercera región. Vamos a tener también que se va a empezar a construir un ferrocarril en Valparaíso, un ferrocarril, una red ferroviaria, perdón, que va a ser cada vez más fomentada y que va a terminar precisamente con un ferrocarril que va a unir desde Arica hasta Puerto Montt, ¿no? Esa es como la máxima extensión que va a tener el ferrocarril en Chile, porque era el medio de transporte por excelencia en esa época. Se van a instalar, las primeras redes de telégrafo, y se va a crear, súper importante, el primer banco del Estado chileno, que es el Banco de Chile, ¿no? Y empieza a aparecer una banca. ¿Por qué empieza a aparecer una banca? Porque empieza a florecer el comercio. Antes no se sacaba nada con tener bancos si no había plata y no había comerciantes. Pero como ya en el periodo anterior yo les dije que empieza a haber un auge económico, esto se va a traducir precisamente en que, como hay un auge económico, empiezan a aparecer también las agencias crediticias o aquellos que guardaban el dinero. Dentro de este periodo nosotros vamos a tener la colonización de la provincia de Valdivia por alemanes, o sea, a cargo de Filippi, que lo habíamos mencionado antes, a cargo de Vicente Pérez Rosales. Se va a dar ocupación de este territorio que estaba vacío. ¿Por qué era necesario ocuparlo? Porque los argentinos ya estaban complicando un poco las cosas de los límites con respecto al sur de Chile, y como los límites no estaban claros, era necesario empezar a ocupar ciertos sectores. Una de las clases más adelante va a ser precisamente sobre los cambios territoriales, entonces ahí lo vamos a ver con mayor profundidad. Durante este periodo, en 1856, va a ocurrir la famosa cuestión del sacristán. Y la cuestión del sacristán es un conflicto que se da entre la iglesia y el Estado, y ese conflicto se da principalmente porque un sacristán, el sacristán es aquella persona que en una misa le entrega las cosas al sacerdote. ¿Sí? Como que el sacerdote pide el cáliz y ahí está el sacristán entregando el cáliz. La cuestión es que esto es como una historia, es como la historia oculta de Chile. El sacristán se puso a carretear en la iglesia. Se tomó el vino que había en la iglesia, y en realidad con dos personas más. Y la cuestión es que se le rompieron varias cosas, el sacerdote se enteró. La cuestión es que Valdivieso, que en el que sale ahí la imagen enojado, que era enojón, lo echa, lo expulsa de la iglesia católica. Y hay dos personas, dos sacerdotes,
que interceden por el sacristán y también expulsan a estos dos sacerdotes. Los sacerdotes no quedaron contentos con lo que hizo la Iglesia Católica y fueron al Poder Judicial chileno. Entonces como que se complica un poco la cosa porque la Iglesia tiene sus propios tribunales eclesiásticos. Entonces estos sacerdotes ¿cómo se llama? No aceptaron el dictamen del tribunal eclesiástico, entonces fueron al tribunal judicial. Y el tribunal judicial chileno estuvo como así como, como ¿qué hago? Porque como tribunal judicial yo estoy por sobre un tribunal eclesiástico, pero si hago esto me puede complicar un poco la situación entre la iglesia y el Estado. Y en realidad Manuel Montt, como autoritario que era, va a establecer y va a dar el favor a la Corte Suprema y va a obligar a la Iglesia Católica a que tiene que reincorporar en sus labores a los dos sacerdotes y al sacristán. Y eso genera un quiebre en el Partido Conservador, porque los conservadores en este tiempo eran tan apegados a la Iglesia Católica que decían, no, la Iglesia Católica no le tiene que hacer caso al Estado. El Estado y la Iglesia Católica están en una posición así como pareja. Pero por otra parte, habían otros conservadores que decían, no puede ser que la Iglesia Católica no se adecue a lo que dice el Estado, si el Estado es un elemento mayor. Entonces, automáticamente los conservadores, se van a dividir en dos. Unos conservadores que van a ser súper radicales, que van a establecer que la Iglesia Católica es la más grande, la poderosa, y que el Estado no puede obligar a la Iglesia Católica en ciertos elementos. Y por otra parte, va a haber un grupo de conservadores que va a decir, no, efectivamente la Iglesia Católica es un organismo, pero que está bajo la observación del Estado. Aquellos conservadores se van a juntar con los liberales, pues su pensamiento es re parecido. Y entre ellos van a formar, como dice allí, la fusión liberal conservadora. Imagínense, esos que estuvieron en conflicto, que fueron a guerras, ahora en este periodo de 1860, empiezan a trabajar juntos. Algo parecido a la política actual, así que no tengan así como, no se asusten cuando, por ejemplo, el senador Moreira votó a favor de la entrega del 10%, porque son lógicas políticas, chiquillos, siempre el tema del convencimiento a una población y la forma de obtener la victoria a los liberales de este periodo fue aliarse con un grupo de conservadores que estaba enojado con sus pares. Entonces, obviamente les va a funcionar porque precisamente el próximo presidente, que lo van a ver después en la próxima clase con la profesora Anita, va a ser un presidente que va a unir estos dos pensamientos, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Se va a aprobar, me quedaba allí, en 1856 la Ley Orgánica de Instrucción Primaria, en la que el Estado se tiene que hacer cargo de la educación primaria, de primero a sexto básico, el símil que se hace en la actualidad. Entonces, el Estado adquiere ese rol que antes lo tenían los privados o era la Iglesia Católica. Solo ellos se preocupaban del tema de la educación. Entonces, de alguna forma, la República Conservadora, como dice ahí, va a consagrar un periodo de estabilidad solamente rota en las dos revoluciones, la de 1851, 1859. No vamos a entrar en mayor detalle porque en la guía que se les entregó salen definidas las dos revoluciones. Y por otra parte, en este periodo también se va a crecer económicamente, ya dijimos, se paga la deuda externa, entonces ahora todo el dinero que se estaba produciendo en Chile era para las arcas fiscales. Se va a aumentar el tema del ferrocarril, va a aumentar la mejora en el puerto de Valparaíso, van a empezar a aumentar los almacenes francos en Valparaíso, va a tomar mucha importancia el puerto de Valparaíso porque como Chile había sido el vencedor de la guerra contra la Confederación, vamos a tener precisamente estas características de este periodo. Un periodo que también va a estar estable porque la Constitución no va a ser modificable. Porque si a mí me dicen, oye, del año 23 al año 1930, o sea,
perdón, del año 1823 al año 1833, en 10 años, van a haber 3 constituciones, y después me dicen que en el año 33 hay una constitución que dura casi 100 años, entonces ahí usted, mediante eso, puede reflejar o puede verse representado el concepto de estabilidad política a través del establecimiento de una constitución. Si bien esa constitución no va a permanecer intacta, se le van a ir haciendo modificaciones, pero permanece en el tiempo. ¿Por qué? Porque le da una estabilidad a nuestro país. Súper importante el tema de los territorios. El territorio en el periodo conservador es ese, ¿no? Y es parte del territorio liberal. Imagínense, la Patagonia, que es el sector argentino, Ushuaia y las provincias del sur argentino, van a pertenecer a Chile en ese periodo, pero en clase más adelante vamos a ir captando por qué esto se va a ir modificando. Ya, recuerden siempre en este periodo la figura de Diego Portales como un comerciante, economista que incursionó en la política para crear beneficios a su favor. Va a ser triministro y su pensamiento bien autoritario, era una persona bien autoritaria que establecía, por ejemplo, que o sea, que la gente no podía ser tan libre, sino que tenía que estar restringido este concepto de la libertad. Va a establecer, de hecho, su pensamiento a través de la Constitución de 1833. Por eso la Constitución de 1833 va a generar un autoritarismo o unos gobiernos bien fuertes y bien centralizados en la figura del presidente, que era lo que pensaba precisamente Diego Portales. En este periodo, Andrés Bello va a crear el Código Civil. Nacen los primeros partidos políticos importantes, el Partido Liberal, el Partido Conservador, y también se va a formar el Partido Nacional. El Partido Nacional son esos conservadores extremos, ¿ya? Y de hecho, en la clase de hoy, en Conclusión Histórica, habíamos estado hablando sobre el tema del Partido Conservador, ¿ya? Este va a ser el mismo Partido Conservador que después se desmorona. Y dentro de las relaciones internacionales es importante también saber que hubo un conflicto con Perú y Bolivia cuando se hicieron confederación. Vamos a tener nosotros que en el gobierno de Bulnes, en 1842, se va a tomar posesión del estrecho Magallanes y se va a formar el fuerte Bulnes, que posterior al fuerte Bulnes, 2 años después, en 1844, se funda la ciudad de Punta Arenas. ¿Ya? Importante darle soberanía a este territorio porque era un paso obligado de todos los barcos que venían desde Europa. Entonces, controlando el estrecho Magallanes, yo podía generar que están pasando por territorio marítimo chileno. Entonces, cualquier barco que pasaba por territorio marítimo chileno tenía que pagar una compensación económica. Era así como los peajes en la actualidad. Pasar por el estrecho Magallanes es exactamente lo mismo. En la actualidad también ocurre exactamente eso, ¿ya? Y por otra parte se va a colonizar el sur de Chile con alemanes. Lo más chistoso es que con alemanes. De repente dicen, oye, ¿por qué fueron alemanes y no fueron, no sé, franceses? Y en realidad porque Philippi, quien estuvo a cargo de esto, era un alemán. Y lo que buscaban eran buenos agricultores, entonces los alemanes se caracterizaban en Europa por eso. Pero hay otra característica principal, y era para hermosear al chileno. Porque la mezcla de genética con los europeos nos iba a hacer más bonitos, ¿ya? Entonces, de verdad, eso era uno de los elementos que se utilizaron a favor de establecer y de aprobar el tema de que se colonizara con alemán en ese sector. Importante en el lado económico, las exportaciones a los mercados de California y de Estados Unidos, aquellos que estuvieron en Mundo Global, cuando vimos el concepto del liberalismo económico. Es súper importante que si quieren complementar esta clase pueden ir a esa clase de Mundo Global que precisamente habla sobre el establecimiento del liberalismo, y hablamos de que en esta época, a través del trigo, Chile se va a incorporar en la economía mundial vendiendo el trigo, este cereal, a California y Estados Unidos en general, y también podríamos incluir a Australia. Ya la fiebre del oro se va a dar en California y también se va a dar en Australia, entonces Chile empieza a mandar trigo. Por otra parte, para ver el descubrimiento de numerosos yacimientos, ya lo que más va a caracterizar en esta época va a ser el mineral de plata de Chañarcillo,
y que va a estar a cargo de la familia León Gallo, que también van a participar en política posterior a ello. Un periodo de estabilidad económica, ya lo habíamos nombrado, y desde el punto cultural y social vamos a tener nosotros un progreso cultural favorecido obviamente por la llegada de muchos intelectuales, y que esos intelectuales fueron los profesores de los intelectuales chilenos, estos liberales que después van a estar a cargo de todo. Se empieza a desarrollar el concepto de la educación, empiezan a aparecer los primeros profesores, y obviamente a través del tema de la revolución industrial y de tecnología a vapor, empiezan a aparecer ya los adelantos tecnológicos, como por ejemplo la locomotora. ¿Mm? Eso ha sido todo. Esperen, que me veo muy oscuro ahí, sí. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Hablé mucho, sí lo sé, pero se los dije en la primera clase. Es tanto contenido que hay que hablar harto. Recuerden que las clases después las suben, entonces ahí pueden escucharlas por segunda vez. Y antes de dar la prueba también se hacen como un playlist, así como en Spotify, de las clases del preu. Las podría escuchar durmiendo, de hecho, para que inconscientemente vaya aprendiendo también. Oye, cuando termine esta clase, ustedes me pueden mandar un correo, yo se los voy a ir respondiendo para pedirme el material. Ahí, por ejemplo, a Fabiana me va a pedir el material de la clase pasada y el material de esta, pero es importante que lo vayan resolviendo. La única forma de que ustedes suban su puntaje, aparte de poner atención, de escuchar las clases, tienen que también leer su guía y hacer los ensayos, ¿no? El consejo del profesor Gonzalo. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Hablé muy rápido. Siento como que hablé muy rápido. No tanto, profe, igual se entendía. Ya, dale, Leandro. Ya pues, chiquillos, entonces quedamos en eso. Mañana nos vemos, para los que están en el mundo global conmigo, nos vemos mañana. Cuídense, pórtense bien, y hasta acá queda la clase del día de hoy. Chao, profe. Profe, que esté bien. Chao, profe. Que les vaya